Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Hoy vamos a hablar sobre muchos temas, pero antes de empezar queremos compartir una noticia muy, pero muy importante. Sí, es verdad, llegamos al cable. Y si tú tienes Claro TV, nos puedes ver en el 543, por supuesto, en Citelco TV, en el canal 21, y en Scarnet, en el norte de Chile, nos encuentras en el 311. Y si no tienes cable, bueno, como siempre, nos encuentras en el 11.2 con su antena digital, justo al ladito de Chilevisión. Ya pues, quiero partir primero saludando a mis compañeras. Yasna, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Se ve muy bonita con su moñito. Gracias. Muy bien. Y usted, querida Ale, que la veo muy preocupada, pero no necesariamente de temas periodísticos. ¿Por qué será? A ver. Porque este viernes voy a participar en un concierto con Mauricio Redolés. Allá. En Matucana 100, Ticket Plus. Ya, a ver. A las 10. Estamos trabajando, pero a todo vapor. Ensayando a todo vapor. ¿Y estáis nerviosita? Sí, pues imagínate. Uno dirá, ¿cuándo la Ale se va a poner nerviosa? Muy nerviosa. No, ahí se me pone. Tú sabes que la Ale es escritora, Sí. dramaturga, Sí, además de una gran investigadora periodística. Por supuesto. Ahora es cantante, baila flamenco. Además. ¿Qué más? ¿Renacentista? ¿Qué Tengo más? 2 cabros chicos. Además. Eso es lo peor. Eso es lo peor. No, te Hay pasaste. trabajo. Ahí sí, ahí te sacáis la mugre. Ahí me saco la No, mugre, pero sí. qué bien. Oye, Sí. súper bien, Ale. La Ale, si tiene algo que nosotros quizás, bueno, voy a hablar por mí, es que eres muy diversa. La embarró que la cantidad de cosas que tú haces, Ale, que es francamente Muchas gracias admirable. y les pido perdón porque eso significa también un grado de dispersión importante. No te Así preocupes. que hoy día no me pidan más de lo que puedo dar. Bueno, partamos con materia. Imagínense ustedes, siempre decimos lo mismo, pero cada semana tiene su afán. Y esta que estamos viviendo, bueno, sin ir más lejos, se nos instala un nuevo tema hace algunas horas, y es que la ministra de Seguridad del gobierno del presidente argentino Javier Milei, estamos hablando de Patricia Bullrich, dice, pero ¿cómo? Si Hezbollah, ustedes saben, Hezbollah, un grupo terrorista que es el responsable del atentado de la AMIA, el peor atentado contra la comunidad judía. Esto ocurre el año 1994 en Buenos Aires, Argentina, que generó más de 85 muertos y donde se señala la participación tanto del grupo Hezbollah como de Irán. Dice, pero el grupo Hezbollah está en Chile también, ¿no es cierto?, en el norte, y se abre toda una polémica que algunos dicen, cuidado, esto viene de Estados Unidos, del senador del Partido Republicano, se me fue Rubio. el nombre, el senador Rubio, y que esto Que no es tendría... rubio. Y que esto tendría un propósito. ¿Qué ha dicho el subsecretario del Interior? El propósito es dañar la imagen de Chile. Para cerrar, todo esto termina en que finalmente Bullrich le pide disculpas a la ministra Toá, es lo que sabemos, ¿no es cierto? Y la ministra Toá dice, la ministra del Interior, da por cerrado el caso. Pero la verdad es que hay harto que conversar sobre el tema, y parto contigo, Yasna Levin, como parte también de una semana compleja donde el sábado tuvimos esta asonada de Irán contra Israel, que terminó afortunadamente sin muertos, pero que hace temer por un escalamiento en las tensiones en esa zona del mundo. Sí, que yo creo que ese es el contexto que revive ciertos temores atávicos al terrorismo en el Cono Sur, que no existe. Y sobre todo en Estados Unidos, porque es muy conveniente tomar, en Estados Unidos también los senadores toman cámara, les gusta insuflar temas y en el caso de algunos republicanos más excéntricos como Rubio,
puede que tenga que ver con eso, no lo sé, tendría que estar en su cabeza, pero en el caso de Milei y su gobierno y su ministra de Seguridad, esta es la segunda patada que le da al gobierno de Boric. La primera fue decir que la droga que llega a Argentina viene de Chile. Entonces ya se viene acumulando un lenguaje hostil hacia sus vecinos. Bueno, es parte de la estrategia de posicionamiento que tiene Milei con sus vecinos. Si está peleado con varios más. Y además tiene una fijación particular con los gobiernos de izquierda, por razones obvias, sin demasiada consideración por la diplomacia. Pensemos que esto se da vinculado, o no sé si vinculado, pero más o menos contemporáneamente, a la firma ayer de un convenio en Dinamarca para comprar 24 misiles F-16. Y esto después de, con un tono muy belicista, después de ¿Quién haber compró dicho... los misiles ¿Cómo? F-16? ¿Quién los compró? Argentina le compra a Dinamarca misiles F-16 que son de fabricación estadounidense. O sea, la vuelta por Dinamarca no tiene mucha importancia porque los F-16 vienen vacíos y todos los insumos, toda la munición, qué sé yo, viene de Estados Unidos y cambió el proveedor. Bueno, pero se vincula con eso, se vincula con el anuncio anterior o con la pretensión anunciada de constituir una base militar conjunta con Estados Unidos en Ushuaia para reclamar la devolución de las Malvinas, pero también para marcar posición respecto a sus pretensiones con la Antártica. O sea, forma parte de toda esta retórica belicista, nacionalista, propia de esos liderazgos y que además es muy conveniente en tiempos de zozobra económica para aumentar popularidad. Sí, tú acabas de decir un punto muy importante porque Milei está llevando a cabo sus reformas que duda cabe, ¿no es cierto? Pero tiene ahí un gran desafío y es que la población, que sobre todo los sectores más desposeídos, ¿no es cierto?, que son los que van a recibir este ajuste, este apretón de cinturón más fuertemente por el fin de los subsidios, en fin. El gran desafío que tiene Milei, Ale, es precisamente que su plan económico dé frutos sin que se le produzca una revuelta social. Entonces, esto parece bastante conveniente. ¿Cómo lo ves? A mí lo que me resalta de todo esto es el escándalo, la polvareda que desata no solo a nivel internacional, porque podría ser un chascarro, digamos, se sale de madre, la señora después pide disculpas, sino que en Chile estamos en este minuto en una pauta vertiginosa donde cada declaración altisonante local o internacional se toma la pauta. Ya estamos hablando de Hezbolá, las células dormidas en Iquique. Yo me imagino que ya deben estar periodistas viajando a la SOFRI a buscar, claro, empezar a buscar dónde están las células dormidas del Hezbolá y entrevistando a pakistaní, porque además nuestra ignorancia es tan grande sobre el tema que probablemente toda la persona de Oriente que parezca algo va a ser sospechosa. Esta idea de los bolivianos hablando en iraní ya me parece todo muy desquiciado y lo lamento porque, claro, empiezan a sacar la gente un poquito más seria, saca un estudio que había en la NEP, en la página, un investigador de la NEP del 2019, un reportaje que hizo Carlos Vaso. Nunca pescan al Carlos Vaso, que ha escrito una cantidad de libros de investigación súper importantes sobre los nazis en Chile, sobre Colonia de Dignidad, y sobre Hezbolá. Ahora vamos a ver, o sea, te lo doy firmado. Ahora va Carlos Vaso invitado a todos los matinales. El tema es que me parece que estos distractores son distractores hasta que viene la siguiente frase altisonante. La próxima semana, hace 3 días estamos pidiendo que se rompan relaciones con Venezuela, ahora vamos a ver que se rompan relaciones con Irán, la semana siguiente no sé qué le vamos a pedir, que se rompan relaciones con la India. Entonces, echo de menos la templanza editorial. Eso es lo que echo de menos. Porque está bien, la gente se va de madre, habla lecera. El embajador, tampoco el embajador argentino en la frontera diciendo que los chilenos, que ellos comían con tenedor antes que nosotros
aprendiéramos a sacar las papas del suelo. No, que eran potencia alimentaria. Sí, pero básicamente cosa ese fue el seria, ¿eh? comentario. Ese fue el comentario. Usted andaba con tapabarro cuando nosotros ya teníamos olla a presión. Tapa rabo. Oye, Taparrabo, pero ya, tapabarro, sí. yo entiendo y comparto además los sarcasmos de Alejandra, porque es verdad, los medios de comunicación empiezan a entrar en una espiral claro. de, La próxima de semana escándalo, que- de miedo sobre todo, pero también tiene que ver con la espiral de histrionismo de la dirigencia política. Claro. Ahora, esto es muy curioso, porque hay dos coincidencias que hacen... le dan verosimilitud a esta conspiración que no tiene ninguna base, efectivamente. Una, que la Corte Suprema de Argentina confirmó en un fallo, unánime entiendo, la autoría de Irán respecto del atentado del AMIA de 1994. 1994, pongan atención al dato, hace 20 años, en Argentina. 30. 30, Pero, perdón. pero hay una 30. relación. Segundo, hay una yo digo que tiene verosimilitud, no que sea veraz. Son Sí. dos conceptos distintos. Conocemos a un famoso director de diario que decía: no dejes que la verdad arruine una buena historia. Ya, pero déjame Sí. contar ¿Quién sería? los ¿Cómo datos. se llama? Amigo, un abogado. No, lo que pasa es que Claro. a veces estas coincidencias también alimentan la conspiranoia de dirigentes políticos. Si yo hay algunos a los cuales les creo sus alarmas, más allá de que no tengan ningún fundamento, creo que genuinamente están asustados. ¿Ya? A eso me refiero. Efectivamente, Irán tuvo una relación con los Kirchner durante el gobierno. Nisman, el fiscal que investigó la causa de la AMIA, nunca se aclaró cómo, en qué circunstancias se suicidó. Entonces, que lo del ahí hay suicidio incógnitas instaladas. está totalmente puesto en de, la duda. de la mitología Argentina. del terrorismo. Sí, pero estamos al lado. Luego, Sí. la verdad es que Hezbollah, de lo que sí hay antecedentes, es de que han detectado transacciones extrañas en el marco del narcotráfico que tiene locación en la triple frontera, ¿Qué que es sería? Argentina, ¿Paraguay? que es Paraguay y que es... Perdón, Uruguay. Argentina, Paraguay Brasil. y Brasil. 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 Bueno, Le Argentina, metemos a Uruguay, porque Uruguay, Pero desde, no es el la año de triple la pera, frontera. desde el año de la pera, en Uruguay, sé que aquí están los agentes de la CIA, del Mossad, este tema es Brasil. antiguo. Sí, el tema es... Pues eso es lo que Porque- estoy diciendo. Pero es en la triple frontera y ahí sí hay antecedentes. Por cierto. Nada que ver con Iquique. Pero en la triple frontera efectivamente hubo hallazgo, no digo evidencia, pero está más vinculado al narcotráfico de la zona, que eso sí hay evidencia, y a las posibilidades de que muchas estructuras terroristas se nutren también de aquello, de las actividades ilegales en general. Pero yo creo que tiene más que ver todavía con la relación que busca tener Argentina con Estados Unidos. Por eso esta coincidencia con Rubio, que además es republicano y del ala más derechista de ese partido. Y por eso mencionaba la compra de ayer de los F-16, porque como son de fabricación estadounidense, cambió de proveedor. Esos F-16, o sea, ese recambio de aviones de los argentinos se iba a hacer igual, pero las negociaciones eran con China. Entonces, efectivamente, Estados Unidos está aprovechando el carácter ideológico de Milei para tener un aliado estratégico en Latinoamérica que por lo menos le haga cierto coto a la penetración fuerte, que es comercial, que no tiene nada que ver con el terrorismo ni con la política, pero es una fuerte penetración de China. Entonces, la disputa comercial entre China y Estados Buen Unidos punto. suele estar presente en la mayor parte de los conflictos y no somos la excepción. Ya, Alejandra. pero es que el maní salta muy lejos, pues, Yanna. No, ¿Qué tiene para que ver nada. Irán con China, con Iquique, la Porque- zona franca y los bolivianos hablando iraní? Pero concéntrate, lo que tiene que ver, digo yo, es en la retórica nacionalista Claro, argentina. pero es que, de nuevo, está bien en la retórica argentina, pero a mí me preocupa la retórica chilena respecto del Pero tema. tampoco es nuevo. Yo recuerdo a el ministro del Interior del primer gobierno de Piñera, Rodrigo Inspeter, que dijo que se habían detectado, y esto es más ridículo todavía, A ver. se habían detectado la construcción de mezquitas en el norte de Chile y que él estaba muy preocupado porque tenía informes de seguridad de que detrás de las mezquitas había terrorismo. Entonces,
también hay, además, la islamofobia traída en Latinoamérica, Bueno. donde francamente no hay una presencia. Bueno. O sea, como ver iglesias ortodoxas. Bueno, De ya los que inventores también de que el estallido fue importado por guerrilleros chavistas venezolanos. No, pero era el colombianos. K-pop. Ya, el K-pop Alejandra. también. Bueno, ya que lo mencionan, yo les recomiendo un reportaje en El Mostrador que lo publicaron el fin de semana, o sea, con bastante antelación a estos intercambios, ¿no es cierto?, entre cancillerías o, mejor dicho, entre ministras de seguridad o del interior en el caso de Chile, que se llama La larga mano de Hezbollah en Chile, de Carlos Vaso, que es un gran periodista, un gran investigador, y ahí está todo lo que usted quiera saber de Hezbollah. El punto es que hoy día la PDI, ¿no es así? La última información que hay, no hay registros de Hezbollah hoy en nuestro país, se cierra la conversación, pero ojalá se cerrara aquí. ¿Cuál es el problema? Que seguimos abriendo flancos, pero en materia internacional ya no tan lejos, ¿no?, con un grupo que habita en otras latitudes, sino con lo que está pasando en Venezuela. A ver, varios temas aquí que tienen que ver, por un lado, con el crimen la semana pasada del carabinero Emanuel Sánchez, un crimen terrible, ¿no es cierto?, que fue acribillado cuando es víctima de una encerrona. En definitiva, termina este joven carabinero de no más de cuánto tenía, 27 años, ¿verdad?, cayendo acribillado, al punto que el fiscal a cargo ha señalado que acá todos los detenidos son eventualmente responsables de su muerte por la cantidad de balazos que recibió. Pero todo esto, ¿por qué es importante? Porque las personas que participan estarían vinculadas al Tren de Aragua. Y aquí viene todo el conflicto con Venezuela, con Maduro que interviene respecto de la colaboración con un país que algunos dicen, pero ¿qué van a colaborar si aquí no es posible ninguna colaboración respecto de un país que es una dictadura y donde efectivamente pareciera ser, dice un sector, que cualquier tratativa de llegar a acuerdos es un acto a lo menos ingenuo, y otros dicen no, hay que hacer el intento, particularmente porque se trata de un país que está dentro de la región y que tiene una enorme responsabilidad, entre otras cosas, del éxodo de personas, ¿no?, que han salido, más de 8 millones de venezolanos, entre ellos, lamentablemente, personas vinculadas al crimen organizado. Yasna. Bueno, esto bajó un poco de decibeles a contrapelo de la pretensión de la oposición en Chile, que le interesa exacerbar el conflicto con Venezuela, tratando de posicionar a Boric como el tradicional y emblemático izquierdista que apoya Venezuela, Corea del Norte, Irán, Rusia. Ninguno de los cuales responde a los cánones de la Guerra Fría, de la Unión Soviética contra Estados Unidos, del capitalismo contra el comunismo. Pero hay una fantasía que también alimenta una retórica de derecha que trata de vincular a Boric con ese sector, a pesar de que el presidente Boric ha sido quizás molestamente enfático para los otros presidentes de izquierda de la región respecto de condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Hay que acordarse, por ejemplo, que el año pasado, en una cumbre a la que invitó Lula en Brasil, Sí, pues, una cumbre de líderes del Cono Sur, el propio Lula habló de la narrativa respecto a violación a los derechos humanos y Boric fue bastante vehemente en contradecirlo. Y que fue muy alabado. Esto no es ninguna narrativa. Sí, y fue muy alabado incluso por sectores que se consideran adversarios de Gabriel Boric respecto de esa postura. Ahora, ojo ahí, Yarna, porque yo diría que más allá de las cabezas termocéfilas, no veo quién pueda desconocer que Boric, siempre siendo diputado y ahora presidente, ha sido muy crítico a las dictaduras de izquierda en América Latina. Claro, por eso te digo. Pero se ignora el dato a propósito cuando se trata de analizar Venezuela y se escribió ya también de los mismos creadores del Hezbollah y no sé qué. Hace una semana estábamos dando vueltas sobre el supuesto contenido del no acuerdo muy tradicional, muy clásico, de gobierno a gobierno para cooperación policial, básicamente tratando de inducir la idea de que ese acuerdo es el que había permitido el asesinato del teniente Ronald Ojeda. Entonces, se ignora en estas explotaciones o inducciones de conclusiones que no tienen nada que ver, solamente para tratar de ser un punto como que sí hubiera un acuerdo entre Chile y Venezuela para cometer tropelías. Y se pasa por alto la verdad de frente. Mira,
mañana comienza en Santiago una cumbre de seguridad de los líderes del Cono Sur que emana del Consenso de Brasilia. Es un acuerdo de los Estados miembros, que son los países del Cono Sur, para cooperar en materias de seguridad. Participa, por supuesto, Venezuela y tiene un fuerte propósito de no estar como un parias, sino que activamente colaborar con los problemas de seguridad en la región en un momento en que paralelamente ha tenido una ola represiva interna con miras a las elecciones bastante fuerte y ha concitado el rechazo incluso de presidentes de izquierda del Cono Sur que en general trataban de tener una relación más amistosa. Petro y el propio Lula. Entonces él, en virtud de esa situación, podría haber ofrecido esta resolución del problema del Tren de Aragua, hablando de presidente a presidente. Al máximo nivel, de presidente a presidente. Y hay una presión al presidente Boric para que no sea ingenuo, entre comillas. La diplomacia jamás ha sido ingenua. Yo creo que ni la Unión Soviética ni Estados Unidos, cuando tenían relaciones diplomáticas en plena Guerra Fría, pecaban de ingenuidad. Entonces es bien absurdo ese calificativo. Y lo mismo pasa con estas presunciones a las que alude Alejandra respecto al convenio de cooperación policial. Existe otro convenio de cooperación entre fiscalías, por ejemplo, que el propio fiscal Ángel Valencia ha valorado altamente, señalando o informando que esto ha permitido agilizar mucho los trámites y el intercambio de información de fiscalía a fiscalía. O sea, las diferencias políticas no deben tener relación con las vinculaciones diplomáticas. ¿De algún punto justamente el profesionalismo diplomático se trata de dejar a un lado el sesgo ideológico de los gobiernos de turno. Completamente de acuerdo. Si el punto es que acá el gobierno, y particularmente su canciller, Iván Gil, han sido erráticos. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Primero dice, no hay indicios de que haya tren de Aragua, o sea, de que el tren de Aragua exista, porque desde el punto de vista de lo que señaló en su momento estaría desarticulado, cuestión que está lejos de ser así. Después dicen, ok, asumen que tiene que haber una colaboración. Entonces ha habido una cuestión muy, como te digo, poco clara y que yo creo que también se utiliza para fines políticos, ¿no es así? Entonces hay razones, digamos, para que no se pueda articular una clara relación, digo, bilateral entre dos países que sí, están obligados a colaborar, pero la pregunta es si estamos hablando de a colaborar en el mismo nivel de lo que son las relaciones internacionales. Cuando este canciller habla de que no existe el tren de Aragua, está dando una interpretación, está diciendo, se le puso esa chapa, no está diciendo que no existe la actividad criminal, sino que él cree que esa actividad criminal no existe el tren de Aragua. Es lo que él cree, y uno podrá estar en desacuerdo, pero tomar esa creencia o esa afirmación como un ataque a la dignidad nacional, a la seguridad de Chile, y que eso amerita romper relaciones. No, pero lógico. Pero es que así parten las cosas, así fue. Después de esa declaración, así fue. Que se corten. Después pasó otra cosa más grave aún, que fue la declaración del fiscal Héctor Barros diciendo el móvil del asesinato del teniente Ojeda debe haber sido político porque descartamos todo lo demás. Bueno, es otra cosa más grave y entonces vuelta a pedir. Mi tema es que no hay capacidad, aparentemente, en este momento de la clase política de poner graduaciones a las cosas, determinar. Esta es una declaración que atenta o no atenta con las relaciones bilaterales y ponerla en su lugar y ponerle paño frío, pedirle al caballero, oiga, ya, ¿por qué no se retracta? Como que todo es de máxima gravedad. Entonces pasamos con el nivel de cortisona toda la semana y una noticia reemplaza a la otra como si fuera, y desaparece la anterior. Entonces, si era tan grave eso, ¿por qué ya no estamos hablando de aquello? Ahora, lo complejo, es como que estamos siempre reemplazando una cosa en el botón rojo para activar la bomba atómica todos los días. Entonces, yo creo que estar haciendo política y periodismo sobre declaraciones que uno dice, que el otro dice, es dañino para la población, fíjate. No, sí, absolutamente. Estamos en un clima, ya lo vamos a estar comentando. Yo creo que el problema... ya vamos a estar en el siguiente bloque comentándoles acerca de otros temas que tienen que ver con nuestra política interna, ¿no? Con la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a estar con eso porque tiene que ver con esas sensaciones, esas opiniones altisonantes que dan mucho rédito
para algunos, políticamente hablando, pero lamentablemente muy de corto plazo. Yasna. No, yo creo que lo que sí afecta a las seguridades nacionales de todos los países del Cono Sur es el éxodo masivo de 7 millones de venezolanos Más, 8 que casi. deambulan por supuesto. estos territorios buscando un lugar donde vivir y son verdaderos desplazados de Venezuela. Y el hecho de que Venezuela se niegue a recibir los vuelos sí es un acto inamistoso y sí Claro, atenta eso contra la es un seguridad. hecho Eso es concreto mucho más que hay que grave. analizar. Y a mí me parece que el hecho, digamos, hay un fiscal que sostiene que hay un crimen cometido en Chile por razones políticas, a través o por encargo o por decisión del Tren de Aragua, pero una célula que se moviliza desde Venezuela a Chile mata a una persona y se devuelve. Ese es un acto de atentado a la seguridad nacional. Y eso amerita que se active, en mi opinión, la inteligencia del ejército. Eso no es un acto solamente meramente policial. Si ponemos el parangón de lo que pasó con el asesinato de Orlando Letelier en Estados Unidos, cuando se descubre que es la DINA la que manda a matar a Orlando Letelier, no estuvo solamente el FBI y no solamente los fiscales gringos, la CIA, el Departamento de Seguridad de Estado, de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, todos se involucran porque es un acto de agresión a otro país. Mientras que, por supuesto que hay que investigar quién lo hizo, por qué lo hizo, pero a mí me parece que ese sí es un hecho grave. Pero como se pone todo en el mismo nivel, es imposible separar lo O sea, grave. Es tan grave como lo que yo estaba diciendo respecto de la renuencia del gobierno de Venezuela a recibir las expulsiones, porque efectivamente ellos anunciaron un plan retorno a sus compatriotas en la medida en que tenían mejores condiciones económicas, pero era un bluff. Entonces, y también para Chile hay una saturación de migración que requiere alguna forma de solución. Y como no se ha encontrado la capacidad de una respuesta regional, se acude a la buena voluntad de una dictadura en Venezuela. Entonces, también, efectivamente, eso es un poco ingenuo. Ahora, respecto del crimen a Ojeda y de la posible participación del gobierno de Maduro, yo me temo que va a ser más complejo que eso, porque también el gobierno de Maduro está penetrado por organizaciones criminales, por narcotráfico, tiene facciones internas, no necesariamente tiene control sobre todos sus aparatos de seguridad, tiene grupos paramilitares, entonces no vamos a encontrar nunca una hebra que lleve directamente al Palacio de Gobierno de Venezuela. No Y eso- necesitas, pero sí necesitas como inteligencia, como seguridad nacional, ¿qué necesitas? Conocer a todos Oye, Alejandra, esos tú no estás grupos. preocupada de tu actuación. Dijo, no, si yo no voy a hablar. ¿Por qué? No, es que Porque dijo, no voy a hablar hoy día, no voy a interrumpir Es a que está en su nadie. naturaleza, como todos los periodistas. Es que necesita saber hacer un paneo, porque necesita, como Chile, como nación chilena, necesitamos saber Bueno, qué grupos están operando en pero Chile y con qué evidente. propósitos, sean o no sean ordenados por el gobierno. Pero evidentemente que no es fácil, pero ya lo dijo Nicolás Maduro, que está disponible para conversar personalmente con el presidente Boric. Vamos a ver si esa conversación tiene lugar o no tiene lugar, pero les aviso que se nos acabó el tiempo del primer bloque, porque está tan entretenida esta conversación, y ahora como yo soy la conductora que me tocó este día, yo mando aquí. Vamos a ir a un corte y ¿saben qué? Como buena conductora o como mala conductora, se me olvidó señalarles algo muy importante, y es que vamos a estar en nuestro espacio de conversación conversando con una gran investigadora en asimetrías de poder y doctora en estudios americanos. Ella es un lujo realmente como una intelectual que aporta muchísimo a la conversación y al debate público. Estamos hablando de Katia Araujo, eso va a ser en el bloque final. Nos vamos al corte y al regreso, adivinen qué, vamos a seguir con la chimuchina política, lo que pasó en el Parlamento, finalmente con la mesa dirigida, en este caso por primera vez por una diputada comunista, Carol Cariola. Ya volvemos con eso y más. En el agitado mundo del trabajo, donde todo parece ser extremadamente rutinario, hay seres valientes y audaces que se atreven a realizar trabajos insólitos. Este tipo de cosas lo permitido evolucionar para convertirse en el motor de vida de ciertas personas. Yo no lo haría si no fuera entretenida, honestamente. Héroes ocultos que hacen de su rutina diaria un espectáculo increíble. Aunque no lo creas, alguien hace eso que nadie piensa que alguien hace.
Únete a nosotros en este delirante recorrido en busca de los oficios extraordinarios. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... Reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, si nos vamos a comer la hojita de paja. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV. Fueron tantos años los que yo viví con esto que ya se me hizo una costumbre. Cuando me encuentro y conecto con esa energía, era que iba a conectar con algo porque el lugar es muy especial. Eran muchas señales de que me preparara para algo. Eran como un humano, pero yo no les veía rostro, era como que estuviera viendo sombras. No era algo de aquí, de este mundo, de este planeta. Fue una experiencia muy tormentosa y la bloqueé. Llego al fondo del pasillo y veo dos seres grises. Y cuando yo les digo así como, ¿y ustedes qué hacen aquí? Yo caigo. Y hasta el día de hoy se me eriza la piel. Ya pues, estamos de regreso y les contábamos que sí, efectivamente, por primera vez una diputada comunista preside la Cámara de Diputadas y Diputados, no sin, por supuesto, como todo lo que pasa en nuestro país, sin tensiones, sin lo que se ha llamado el pirqueneo de votos, sin un montón de chayas, serpentinas, declaraciones altisonantes, pero estamos hablando de lo siguiente, estamos hablando de una mujer de 37 años, matrona, ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, que se levanta, surge, ¿no es cierto?, con ocasión de las movilizaciones estudiantiles del 2011 en adelante. Ella fue secretaria general de las Juventudes Comunistas, se la señala como parte de la generación de recambio del Partido Comunista y le tocaba, teóricamente, digo teóricamente porque ustedes saben que los acuerdos hoy día valen menos que o realmente son muy febles los acuerdos en materia política. Y ocurre que al Partido Comunista le tocaba asumir la testera, lo que se llama la mesa de la Cámara, la presidencia, el año 2022. Pero ¿qué ocurrió? El Partido Comunista apoyó una querella contra el entonces militante de la democracia cristiana. Estamos hablando de Sergio Mico, cuando era director del Instituto de Derechos Humanos, y por aquello, finalmente la ADC decidió no apoyar al Partido Comunista y el Partido Comunista perdió lo que era un acuerdo administrativo. Estos son acuerdos para presidir las mesas. Termino diciendo que ahora le correspondía nuevamente al Partido Comunista asumir, pero la oposición, y en particular demócratas, decidió no apoyar este acuerdo administrativo y finalmente la oposición decide apoyar a la diputada ex demócrata cristiana, Joana Pérez, hoy demócratas. Y por un voto, apenas por un voto, se impone Carol Cariola con un vicepresidente bastante peculiar, hay que decirlo, el diputado ex RN, porque así todos son exes, todos llegaron por una vía y después terminaron siendo de otra. Hoy, del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, el autodenominado sheriff, el Bukele chileno. Entonces uno podría decir,
no lo voy a decir mejor porque me puedo meter en lío, pero es complejo, digamos, es un vicepresidente complejo, digamos, no es fácil y claro, fue el voto que finalmente necesitaba el gobierno para asegurar el oficialismo, hablemoslo así, para asegurar la presidencia de la Cámara. ¿Cómo ves lo que ha pasado? Porque ahora hay una moción de censura. Sí, pero parece que tiene poco destino. ¿Ah? De hecho, los propios demócratas, Joana Pérez, que era la más herida después de esta votación, le restó valor, porque también es demasiado absurdo, demasiado papelón, aunque ya uno nunca termina de sorprenderse censurar a las 48 horas. Pero yo quiero retomar la conversación que teníamos en el bloque anterior sobre Venezuela para vincularlo con esto por lo siguiente. Dale. El discurso de la oposición en Chile respecto al crimen del teniente Ojeda incluía entre el repertorio el supuesto acto de espionaje de los comunistas chilenos al gobierno de Maduro, porque como tienen simpatía con Maduro o con el sistema en Venezuela, entonces entregarían información a la cual tendría acceso un funcionario del Ministerio del Interior que es comunista. Entonces, en el marco de esa ola anticomunista, plagada de absurdos como esa reflexión, que una dirigente comunista gane la presidencia de la Cámara de Diputados por primera vez en la historia, además, tanto de la Cámara como del Senado, nunca había habido un dirigente comunista, habla de cierta resiliencia del sistema chileno o de la sensatez de algunos sectores chilenos para, por lo menos, recomponer algo de mesura en todo esto. Pero tampoco seamos ingenuos y este acuerdo de administración se salvó gracias al partido de la gente, gracias a el diputado que queda del partido de la gente, porque quedan dos y se dividieron. Eran 6. O sea, un partido de 2, una bancada de 2 que se divida. No, qué terrible. Oye, pero le faltaba dividirse en 3. Eran 6. Partieron 6. Eran 6, claro, pero quedaban 2. Claro. Y votaron diferente en la elección de la Cámara. Pero esto igual responde a un acuerdo legislativo que es previo al plebiscito de 2021 que derrotó la propuesta constituyente de la convención. Entonces, es otro clima, digamos que todavía queda como el último vuelito de la aceptación de valores pluralistas, porque ya pedir valores democráticos es como casi exagerado en este contexto, pero un mínimo de pluralismo, de no vetar a un sector político, sea comunista o sea cual sea, no puede plantearse, es muy dañino para la democracia plantearse la exclusión por el solo hecho de pertenecer a un partido político. Máxime un partido político que tiene 100 años de trayectoria política y democrática en Chile. Entonces, es cierto, hay muchas diferencias, muchos reparos en su relación con Venezuela y otras dictaduras. Son resabios bien autoritarios de la Guerra Fría, pero en general uno tendería a pensar que en un sistema democrático hay partidos comunistas en varios países del mundo que forman coaliciones de gobiernos de izquierda, entonces, y tampoco practican el espionaje a gobiernos extranjeros. Pero efectivamente esto fue feble, ni siquiera por mayoría absoluta, sino que por mayoría de los presentes en segunda vuelta, y por lo tanto lo de este voto de censura, que probablemente no resulte, se vota el lunes, pero va a ser el primer paso de un asedio bastante predecible. Claro, lo que pasa es que las personas, yo creo que este es un tema que le importan a los periodistas, a los políticos, y hasta ahí llegamos, porque la verdad es que a la gente no le interesa, y con mucha razón, si va a presidir un partido u otro. ¿Por qué es importante? Solo para dejarlo súper claro, tú sabes más de Congreso que yo, pero en definitiva el presidente o presidenta, en este caso, ordena la tabla, por así decirlo, ¿no es cierto?, de cuáles van a ser los proyectos que se van a discutir en primer lugar respecto de los que no. Entonces, en ese sentido tiene importancia, pero ustedes saben que el gobierno había perdido el Senado, la presidencia del Senado, que le correspondía también por acuerdo administrativo al oficialismo, pero como los tiempos que corren no son fáciles, querida Alejandra, perdió el gobierno. Entonces, una segunda pérdida habría sido compleja, digamos, ¿no? O sea, yo creo que el respeto a este acuerdo administrativo, aunque rajuñando, saca de la UTI a Álvaro Elizalde. O sea, Álvaro estaba... ¿Durmió bien la noche que pasó? Sí, sí. A pesar de que precisamente la activación del ministro es lo que lleva a esta supuesta censura. Censura que no tiene sentido
porque lo que se le critica a Álvaro Elizalde tiene un espejo en la oposición. O sea, que hacer un acuerdo para proponerle a las demócratas, que antes estaban en el otro acuerdo, que sea presidenta de la Cámara, para que vote por la oposición, es lo mismo que se le critica a Elizalde por haberle comentado, porque desmintieron que le hubiera ofrecido. En este acuerdo, te recuerdo que en este acuerdo te tocaría la vicepresidencia. Eso mismo, o sea, un acuerdo político para obtener mayoría necesita precisamente obtener votos del otro sector. No hay manera, en la manera que está diseñado nuestro sistema político actual, con toda esta dispersión, fragmentación de partidos, es imposible obtener un acuerdo solo con los propios. O sea, a nadie le alcanza solo con los propios, por lo tanto tienen que hacer acuerdos, acuerdos de administración. Y el pirquineo de votos. Ahora, se critica a Gaspar Rivas que digamos que se vendió, que lo está haciendo por beneficio personal exclusivamente. Creo que hay que ser patudo. Hay que tener mucha ¿Quién no lo hace? ¿Quién no lo hace? ¿Quién no hace? No toma una decisión política en estos tiempos pensando en la próxima senaturía o en la candidatura. Además, demócratas, perdona, pero acaba de romper el acuerdo de la reforma previsional, rompió el acuerdo. Perdón, hicieron la tremenda show en el Senado y vienen a acomodar. Pero que atroz que se va. Ahora, sí lo que creo que esta es afán de boicotear, anunciar una censura. La censura se hace por un hecho de facto, de censuro porque hiciste tal cosa, pero ya estaban anunciando la censura antes de que la mesa se constituyera. Era como ridículo estar anunciando, bueno, te voy a censurar igual. Y creo que ese show, esa pataleta de no aceptar un resultado democrático estrecho, pero democrático, como ha ocurrido en otras ocasiones, habla mal de nuevo de los ejes. ¿Cuáles son los ejes de acción política de los sectores representados en el Senado, en la Cámara en este caso? Bueno, la diputada Carol Cariola va a estar 8 meses en este cargo. Ahora, todo puede pasar, porque algunos no dicen... hay censura. Exactamente, si es que no hay censura, porque acá es una moción de censura presentada por la bancada social cristiana, ¿no es cierto? Y republicanos. Y republicanos, ¿verdad? El mismo diputado republicano que no llegó porque, el avión no lo alcanzó a tomar o como ahí fuera. Está haciendo mérito presentar. Ya, oiga, hágase cargo, no llegó, no votó. Bueno, la diputada Pamela Giles, que se abstuvo. Sí, se quedó dormido. Alejandra, pero Ojeda está también con problemas de acusaciones de mal uso de los recursos. Sí, pues. Entonces yo creo que Ojeda está preocupado de juntar los papelitos que necesita para defenderse de... Absolutamente. Yo creo que el Parlamento ya ha dado pruebas suficientes de ciertas actitudes que son bastante vergonzantes. Creo que la gente está cansada, la ciudadanía ve todo esto, no entiende, le da lo mismo, porque no le resuelve sus problemas. Pues el punto acá es que el Parlamento están los parlamentarios para legislar y en función de su labor es para poder ayudar, ¿no es cierto?, en políticas públicas y también en resolver los temas acuciantes de las personas. Ellos fueron electos por una ciudadanía y ellos se eligieron, ¿verdad?, para resolver bajo determinados lemas aspectos esenciales que afectan a la vida de las personas. Ustedes comprenderán estas peleas minúsculas entre partidos. A la gente no le importa, a nosotros no nos importa. Nosotros tenemos que hablar de esto porque somos periodistas. Que además, claro, no tiene ninguna importancia. Claro. De verdad que no tiene ninguna importancia quién preside la Cámara. O sea, tiene importancia por lo que yo decía. Sí, por la pero es una importancia mínima administrativa porque tampoco puede el presidente de la Cámara bajo ninguna administración arrancarse con los tarros porque los mejores presidentes y presidentas de la Cámara son los que logran darle espacio a todos, son ecuánimes. Digamos, esa es la función. Claro, pero además... lo Kuma de nuestro sistema... Lo cutre, como dirían los españoles. Es que se lo han dividido un periodo de 4 años ya en 8 meses. Claro, si el punto hoy día es que... Pero es que espérame, a propósito de todo, el ex demócrata cristiano, el ex otro, lo que ocurre es que muchos de los parlamentarios que hoy día están en el Parlamento fueron elegidos cuando estaban en otros partidos, dentro de otro bando político. Es decir,
ya sea oposición, oficialismo, y eso ¿qué tiene de implicancia, ¿no es cierto? Que la reconfiguración hace muy difícil al gobierno de turno, en este caso al actual gobierno, gobernar, porque hoy el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Entonces es muy difícil sacar adelante tus proyectos políticos. ¿Puedo hacer un vínculo con el siguiente tema que quiero plantear? Déjame hacer una última acotación sobre esto, porque creo que si hay algo bueno que tuvo todo este escándalo, todo este intríngulis, que además fue muy difícil de entender para la gente, es eso, darle a la gente una señal de que esto se puede resolver, y ha reavivado la conversación respecto a un proyecto de reforma al sistema de partidos. Porque esto es fruto del transfugismo político, del oportunismo político, de la dispersión, de la fragmentación. Entonces, y eso tiene remedio. Si es cuestión de mejorar el sistema electoral para darle un umbral más alto a los partidos como requisito para que se constituyan, pero de que la gente pierda su escaño si se cambia de partido, eso es súper importante. Un fraude electoral manifiesto. Pero la verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que en eso están de acuerdo derechas e izquierdas de que hay que reformar el sistema político, pero eso no basta. O sea, si tú no cambias de actitud entendiendo el país, no en el corto plazo, no en función de mis intereses personales, partidarios, ¿verdad?, de la próxima elección, de cuántos electores van a votar por mí o no, sino que entender el país en términos de lo que tú tienes que poder generar a largo plazo, porque finalmente todos habitamos el mismo país, digamos, y todos tenemos que, al menos, ¿no es cierto?, procurar tener cuestiones mínimas garantizadas como la seguridad, salud, educación, en fin, todo aquello. La verdad es que por mucho cambio en el sistema político, si no estás dispuesta a llegar a acuerdos que sean posibles entre derechas e izquierdas, entre oposiciones y oficialismo, estamos hasta ahí nomás, hasta ahí llegamos. Porque antes teníamos, recuerden, el binominal y también había mucha dificultad. Ahora, cada vez es más difícil llegar a acuerdos. Quiero vincularlo, esto que estamos conversando, con un tema que se ha planteado en estos días y que dice relación con este malestar que han expresado ciertos grupos empresariales con el actual gobierno. En puntual, ¿no es cierto?, ha habido algunos, ahí están algunos de los máximos representantes de los grupos económicos en Chile. Tenemos a Angelini ahí detrás, al grupo Quiñenco, tenemos a Security. Es decir, estamos hablando de que en su cuenta de abril, ¿no es cierto?, donde ellos se reúnen y hacen unas evaluaciones de lo que está pasando con la economía, ha habido una postura muy crítica al presidente Gabriel Boric, pero al gobierno actual, exigiendo más seguridad, exigiendo más crecimiento y políticas más claras respecto de aquello. Y eso, Yasna Levin, porque yo sé que tú vienes preparada con el tema, se vincula con una, no sé cómo llamarlo, una presentación que hizo Conadecus, la Organización de Consumidores, Conadecus, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pidiéndole al tribunal que determinara si acaso efectivamente en Chile hay concentración económica de los grupos económicos, y esto generó bastante, no sé si decir malestar, pero una respuesta muy decidida de los llamados ciúticamente think tanks, pero, y termino con esto, una respuesta, dicen algunos, bastante tibia de parte de las entidades del Estado, llámese el Ministerio de Hacienda y otros, que algunos atribuyen a lo siguiente, y es que el gobierno y sus representantes en lo económico, la verdad, no quieren abrirse otro flanco con los empresarios, porque lo que quiere es justamente el gobierno es poder sacar adelante, aunque sea una reforma, que es la reforma a las pensiones. O sea, la presentación ni siquiera hace la pregunta de si el sistema está altamente concentrado, porque eso es un dato de la realidad. De hecho, las defensas de los grupos económicos dicen que eso no tiene nada de malo, que más bien ayuda a la economía y el desarrollo. Entonces, estos dos datos que tú mencionas son los que no conversan y se contradicen mucho, y son los mismos actores. Por un lado, los grupos económicos en sus cartas a los accionistas, cuando entregan sus balances, sus estados financieros anuales, hacen estos reclamos y estas lamentaciones respecto de la falta de voluntad del gobierno de generar crecimiento, que además ya es como un mantra. Está lleno de proyectos de ley para eliminar la permisología, para generar iniciativas pro crecimiento, el mismo proyecto de reforma de pactos fiscales para eso, en fin. Pero
esa actitud no conversa con la actitud de esos mismos grupos económicos que en la misma semana o por los mismos días hacen sus respuestas al Tribunal de la Libre Competencia respecto de la necesidad de reformar o no reformar esta estructura piramidal de los grupos económicos en circunstancias que hay evidencia palmaria, a chorreo, de que hay concentración económica. Pero la respuesta dice que esa concentración económica en realidad no genera ningún problema. Y tan es así que el ultraizquierdista Juan Pablo Suet, porque en eso se basa la presentación de Conadecus al Tribunal de Libre Competencia. Presentó un estudio a mediados del año pasado, en octubre me parece, basado en datos del Servicio de Impuestos Internos, que dice que las megaempresas, que representan apenas el 0,1% de la actividad económica, concentran casi un 70% de las ventas. Mientras que las pymes, como el ultraizquierdista Juan Pablo Suet es de la multigremial de pymes, entonces él dice, mientras que las pymes apenas llegan al 11,7% de las ventas, a pesar de representar el 97% del sector económico. Y que son los que contratan más trabajadores, además, las pymes. Claro. Sí. Ellos no tienen ningún problema con el Tribunal de Libre Competencia, nadie quiere reformar sus estructuras de propiedad. Bueno, espérate, déjame decir algo, que el Conadecus lo que hizo fue proponer al gobierno un proyecto de ley que presentara al gobierno llamado Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada. Yo quiero preguntarles a ambas y a ustedes que nos están escuchando y viendo, si les parece llamativo o conocido lo siguiente. Piden imponer, valga la redundancia, imposición de restricciones a estructuras societarias piramidales de grupos empresariales. La imposición de restricciones a la participación cruzada de grupos empresariales entre mercados financieros. La consideración de la participación de conglomerados al momento de asignar concesiones o derechos por parte del Estado y el establecimiento de un registro de grupos empresariales que superen un determinado tamaño. ¿Les suena conocido todo aquello? Mira, yo me acuerdo que Jorge Chausson, cuando todavía estaba en sus cabales, cuando todavía no enloquecía, ni estafaba a nadie, Jorge Chausson decía en los 90s que Chile era un país altamente concentrado y es cosa de mirar, salir a la calle. Hay 3 supermercados, hay 3 cadenas de farmacia, hay una línea aérea, o sea, hay para todos, siempre está la chiquitita al lado para que no digan, pero en términos de concentración, está altamente concentrado. Además, se agrupan, esta cosa que es muy chilena, que afuera no existe, los supuestos gremios empresariales. O sea, se asocian, porque no existe la negociación ramal, los trabajadores no se pueden asociar, válgame Dios, por rama de producción. Pero ellos sí, los empresarios sí se pueden asociar por rama y todos piensan igual. Esto es muy raro en otros países donde también hay millonarios, digamos, Chile no es el único país con millonarios, pero millonarios que piensen todos igual y que estén de acuerdo en lo mismo y que vengan de los mismos colegios y que vivan donde mismo y que vayan a los mismos clubes de golf. Y que apoyen y que financian a los mismos partidos políticos. Y financian a los mismos partidos políticos y además se presentan como un poder. O sea, todos los presidentes del signo que sean tienen que partir el gobierno, ir a dando un discurso ¿a dónde? A la multigremial empresarial, por favor. Y pobrecito que no vaya, y vaya preparado. Y cuidado con lo que va a decir. Entonces, esas son las demostraciones de que efectivamente el poder está concentrado. O sea, no... Pero mira, si nadie lo pone en duda ni siquiera ellos mismos, porque las argumentaciones que presentaron al Tribunal de Libre Competencia son tan absurdas como la siguiente, voy a hacer solo un párrafo. Una desintegración de los grandes grupos empresariales entregaría una poderosa señal a los inversionistas de que en Chile las políticas públicas se basan en ideologías e hipótesis no comprobadas. La hipótesis no comprobada es que la concentración de la economía no genera crecimiento, genera problemas para la competencia. Las mismas personas que creen a pie juntilla, en buena hora, en la libre competencia como base de una libre mercado. Es la base del sistema capitalista que haya libre competencia. Y esta, digamos, es la contraoferta del capital respecto del Estado, que dicen los capitalistas, el Estado es único,
concentrado, lento, por lo tanto no innova, poco creativo, bla, bla, todo ese discurso que se le atribuye al Estado. La contraparte es que supuestamente la empresa compite en un mercado equilibrado y todos compiten, entonces te dan un mejor servicio, un precio más bajo y son más livianos, etc. Eso no ocurre en Chile. Déjame hacerte otra contraparte, porque entre las cartas a los directorios lamentando la falta de crecimiento y la falta de inversión, y la defensa de los mismos actores, la defensa de la concentración económica, uno tiene un poco, a propósito de este término de la permisología, que es un motejo a los sistemas de evaluación para los permisos, para la evaluación de impacto ambiental, etcétera, que efectivamente todos compartimos, son muy lentos, pero llamarlo permisología es un motejo. Es una renuencia a ser medido en el sentido que no vas a cometer falta, no vas a destruir el medio ambiente, pero eso no se le puede pedir a los... Pero sí, en cambio, se defiende algo así como la holdingología, porque tener holding, concentrarse como una operación además para tener empresas zombie, para hacer interlocking, para hacer dumping, para hacer evasión de impuestos, a partir de que las aguas arriba no bajan a las aguas abajo, entonces ahí sí. Bueno, pero déjame cerrar este tema contándoles que el abogado que lideró el caso que lleva la CONADECUS al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es el abogado Mario Bravo. Entonces dice él que es bien interesante esto porque cuando lee las opiniones y las recomendaciones que entregaron a la carpeta, esto por favor yo quiero darle su mérito a Iván Weissman, es el editor económico del Mostrador, que hace todo este reporteo, no es mío, para dejarlo claro, y él dice que Mario Bravo dice lo siguiente, que valora las presentaciones que hicieron de Sofofa, el Grupo Angelini, el Instituto Libertad y Desarrollo, porque aun cuando rechazan esta ley que proponen ellos, ¿no es cierto?, por lo menos dieron elementos fundados o dieron sus argumentos. ¿No? ¿Por qué? Con mucho detalle. Pero dice que nos sorprende y decepciona la precaria y ambigua respuesta que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, han entregado al tribunal. Prácticamente queda la impresión de que los grupos económicos, los centros de estudio e instituciones gremiales ligados al empresariado están más abiertos a regular a los grupos económicos que el gobierno. Esto es lo que yo les decía, que el gobierno, y yo lo entiendo porque esta cuestión es política, no quiere abrirse un nuevo flanco. O sea, aquí los equilibrios están súper febles, ¿no? Con todo lo que significa lograr que los gremios empresariales también se abran a una reforma a las pensiones. ¿Por qué quiero ligarlo? Porque también en este informe de Iván señalaba que circula un borrador donde habría bastante acuerdo para alcanzar para destrabar la reforma a las pensiones. Porque el empresariado, el sector menos atrincherado, entiende que no hay mejor momento para lograr un acuerdo que con un gobierno, el más de izquierda, desde la Unidad Popular. Entonces sería muy legítimo ese acuerdo, si se logra. Pero si además la AFP suben del 10% al 13%. Ya, pero es que hay otro tema. O sea, pero es que lo que justamente señalaba Iván es que lo que ocurre es que precisamente son las AFP las que están oponiéndose fuertemente a esta reforma y a este borrador que, insisto, estaría logrando generar más consensos sobre varios temas, el 6%, cómo se distribuye, en fin. Y lo que me decía el Iván, no, sí, mira, a las FP les da lo mismo si el 6 se divide en 5-1, 4-2, 2 para solidaridad, 4 para la cuenta individual. No, lo que les importa es el régimen que tiene que ver con la administración del negocio. Que no se divida la... Exactamente. No perder la comisión. No perder la comisión. No, y los clientes que se le pueden ir. Entonces, ahí está puesta pierden la comisión. Es que está puesto ahí la atención. Mira, esto es muy parecido a lo de las ISAPRES. Las ISAPRES se resistieron, generaron el lobby más poderoso que se pueda haber conocido después de las AFP. Con la plata de los propios trabajadores, además. Pero las ISAPRES con la plata de los cotizantes de la salud generaron una resistencia a la regulación de su propia industria durante décadas, 2 décadas. Les advirtió el Tribunal Constitucional que no podían discriminar por edad y por género, hasta que, de tanto resistir un cambio normativo gradual, sensato, con reformas legales conversadas, se les vino el mundo encima y la Corte Suprema, ya no el Congreso, no el Gobierno, el Poder Judicial les dice, ustedes le están sacando plata a la gente de más. Y hoy día estamos
todos los chilenos presenciando cómo salvar el equilibrio financiero de esta industria que resistió durante décadas a hacer una regulación. Entonces, con la concentración económica pasa lo mismo. Esto está agotando el crecimiento en Chile. Cuando se lamentan en estas cartas a los accionistas, los grandes grupos económicos, de que no hay inversión, no hay potencial de crecimiento, es entre otras cosas por falta de innovación, por falta de competencia, por falta de tecnología, todo derivado en buena medida de la concentración económica. Entonces se resisten a normativas y regulaciones hasta que las cosas estallan. Y de mala manera. Bueno, pero qué bueno que lo pones ahí, porque si hay alguien que se ha dedicado a entender estos fenómenos, ¿no es cierto?, sociales, y que tiene que ver también con estas acumulaciones de energía que algunos traducen, ¿no es cierto?, como desborde, como ese malestar, ¿no es cierto?, que termina transformándose en un estallido, que no es solo un problema naturalmente de nuestro país, son fenómenos históricos, ¿no es cierto?, y que muchos incluso los académicos de los distintos países tratan, y de las universidades tratan de advertirle a sus propios países para tomar las medidas necesarias. Bueno, queremos hablar en el siguiente bloque con Katia Araujo. Ella es doctora de estudios americanos, analista de fenómenos sociales y asimetrías de poder en las sociedades contemporáneas. Nos vamos por un ratito y ya regresamos. Cuando anunciaron el bombardeo, yo saqué mi cámara y tenía un rollito de película nomás. Uno cuando filma se abstrae de muchas cosas. Yo estaba de lo más tranquilo filmando. Y el decano llamó a una reunión general y habló desde la escalera de la facultad y dijo, mire, la situación es muy difícil, está pasando esto, yo les sugiero que se queden tranquilos y que se vayan a su casa. Antes existía la prohibición del ingreso de carabineros a los recintos estudiantiles, por razones obvias. Y allí se empezó a vulnerar esto. No, le dije yo no soy delincuente, yo no voy a levantar las manos. Era muy difícil para un muchacho de 18 años realmente entender que pudieran venir una mañana y entrar y llevarse gente detenida. Pero la gente que desaparecía, que no volvía a la casa y que no se sabía nada de ella, uno suponía que estaba... Viene un fiscal militar porque va a haber un sumario a toda la gente que faltó a los ensayos aquel día. Es que se trataba de eliminar a las personas que eran sometidas a estos sumarios simulados de la universidad. Pero Carola, estoy llorando, pero no te pases película, porque yo sigo luchando. Uchile TV presenta la serie Héroes Invisibles, una coproducción entre Chile y Finlandia, inspirada en la historia de Tapani Broderus, un diplomático finlandés que junto a su mujer y familia refugiaron a más de 2.000 chilenos después del golpe militar de 1973, por Uchile TV. Ya, pues estamos de regreso entonces, ya la habíamos presentado. Katia Araujo, un gusto de tenerte con nosotras acá en el programa. El gusto es mío, muchas gracias. Chicas, ¿me permiten, ya que estoy conduciendo hoy día, partir Por yo? supuesto. Excelente. Oye, yo, toca, como además. dicen los ciúticos, voy a hacer un disclosure. Lo que pasa es que nosotros estuvimos conversando con Katia Araujo en mi programa que tengo en El Mostrador, y me acordé mucho de lo que habíamos hablado el viernes, fue
A propósito de lo que ha pasado en la Cámara con la difícil elección de la presidenta, la primera vez que una comunista llega a la testera, ¿no es cierto?, la presidencia, la diputada Carol Cariola, cuando tú decías, Katia, que el problema que tú veías en Chile es que la lucha por el poder político es más importante que los destinos del país. ¡Wow! Y viene todo esto y estas disputas y estas reyertas. ¿Cómo lees tú esto que ha pasado y lo que viene pasando, por supuesto, ya hace bastante tiempo en nuestro país? Sí, pero solamente quisiera aclarar primero, muchas gracias por la invitación. Estoy realmente gracias por venir. Tengo mucho gusto de estar acá. Pero quisiera aclarar que no soy yo la que lo digo, sino que lo digo porque lo encuentro y que son las personas las que tienen este sentimiento de que en realidad están mucho más interesados en estas luchas por el poder, que a veces son incomprensibles, como de qué estamos hablando, cuando hay muchas cosas de sus vidas ordinarias que no han sido resueltas en este tiempo, cuando la verdad es que cuando uno trabaja en la investigación y yo pienso en lo que leo de mis colegas o de mi propia investigación los últimos 15, 20 años, lo que más hay es un sentimiento de promesas incumplidas, ¿no? Un desencanto constante, crónico, casi crónico, pero además que va aumentando con el tiempo, ¿no? Que esos desencantos que tienen que ver con este sentimiento de que las cosas que son realmente centrales siempre aparecen como secundarias, como cosas al margen, etc. Entonces yo quería solamente aclarar que es algo que traigo de eso, que coincide con lo que yo pienso como ciudadana, sin duda, y sobre todo que es una cosa que yo creo que es preocupante, que en realidad esto más otros elementos están jugando en contra al sistema político y a la política institucional. Y yo pienso que eso es un enorme riesgo, porque bueno, podemos estar de acuerdo en nuestros juicios sobre la política, pero el sistema político ha cumplido una función de mediación. Es importante mantener esa institucionalidad, a mi juicio, mantener espacios de mediación, espacios relativamente legitimados que hagan posible la vida en común, que hagan posible la adhesión a este país, la adhesión a una sociedad, la adhesión a una comunidad política. Y eso se horada permanentemente, constantemente, hay un increyendo en este horadamiento de la mirada al sistema político, a los actores políticos, los y las actoras políticas, y eso yo creo que es una preocupación extremadamente grande que deberíamos tener todos y que tengo la impresión de que muchos y muchas lo hemos mencionado desde hace ya algunos años sin que hayamos logrado, y ese es quizá uno de estos sentimientos que uno tiene, que es como mostrar evidencia, entregar información, etcétera, sin que tengo la impresión de que se logre revertir, a pesar de que fue interesante, porque cuando los actores o actoras políticas están como si uno los separa, todo el mundo tiene la misma evaluación. Todo el mundo sabe que esto es lo que está ocurriendo, que es un riesgo, etc. Pero son las dinámicas del sistema las que hacen que todo esto termine colocado las dinámicas del sistema las que hacen que este riesgo de horadamiento de todo el sistema no funcione. Ahora, también creo que entraron actores al sistema político en los últimos años, que es un poco su intención, ese horadamiento. Entonces, no solamente que hayan actores que piensen, bueno, en la privada o en la singular, o cuando tengo reflexiones, sí, en verdad esto no nos hace mucho bien y deberíamos modificarlo, sino que las dinámicas han empeorado porque hay estos nuevos actores que sí tienen, creo, esta intencionalidad, que hay una ganancia, o que consideran que hay una ganancia en producir esta bulla permanente, este ruido permanente en el sistema político, esta cuestión de producir de cada problema, hacer de un problema una crisis, de generar, no sé, cualquier cosa en aumentarlo, potenciarlo para producir una ganancia política. Justamente, ¿no? Ale. Me imagino que estás hablando de sectores neopopulistas de extrema derecha.
¿cuál es su horizonte político? Porque si uno desarrolla una estrategia ¿qué es lo que podrían lograr exacerbando estas debilidades del sistema? Bueno, yo creo que eso, para ser como sumamente justa, hay colegas míos y colegas mías que podrían responder mucho mejor, que están trabajando sobre ultraderecha o derechas radicales en el mundo y que creo que conocen bien esa discusión. Así que creo que yo dejaría a estos colegas para el análisis sobre esto en particular. Pero lo que creo que sí uno puede reconocer es cuáles son esas dinámicas y lo que produce en la población. Yo creo que hay algo que yo creo que ha sido de las cosas más graves que terminan ocurriendo en el último tiempo, es como, voy a dar 2 ejemplos en esta última semana, ¿no? O en estas últimas semanas. La ministra del Trabajo dice que quizá podría subirse los salarios y aparece como que esto fuera un escándalo enorme. Y uno dice, ¿cómo es posible que hace un escándalo enorme en este país que alguien haya dicho que quizás se puede hacer un esfuerzo para subir los salarios en un momento en que las familias sufren porque no pueden llegar a fin de mes? No llegan a fin de mes, porque en realidad es muy difícil costear la vida ordinaria, porque estamos en un proceso inflacionario que tiene que ver más allá de nuestras fronteras, muchas explicaciones. Pero yo creo que es algo así como incomprensible, claro. o hacer un escándalo de nuevo públicamente, como cuando alguien dice, como la misma ministra, o luego lo repite el ministro de Hacienda, que deberían participar los movimientos sociales. Es inaudito que haya el revuelo que se termina produciendo, porque lo que está ocurriendo es como una especie de sanción a que las personas quieran tener mejores salarios, como si estuviera sancionado hoy reconocer algo que está ocurriendo en el país y que no se ha modificado, que es los niveles de abuso que son percibidos por la población, las dificultades que tienen cuando enfrentan problemas de salud y lo que eso significa en términos financieros para las familias, en términos de horizontes de vida, ¿no? Este es un país en el cual te puede pasar cualquier cosa pero no enfermarte, porque en el momento que te enfermas, si no tienes los recursos, estás completamente perdida. La vida. Porque no tienes protecciones laborales suficientemente fuertes como para que te sostengan. Entonces en ese momento son cambios enormes en la vida. Entonces es como... Yo creo que hay algo que está ocurriendo ahí que va a contramano de todo lo que son las experiencias ordinarias de las personas y que también, pero que creo que es algo que es hecho probablemente voluntariamente, que es correr cada vez más las fronteras de lo que es admisible. Hoy parece que no es admisible que la sociedad civil participe. Yo como ciudadana quiero participar y quiero decir lo que yo pienso y cómo creo que deben ser las cosas, y además ciertamente no quiero que las únicas personas que opinen sean algunos otros grupos, porque todos somos grupos que participamos en esta sociedad, los empresarios, todos son grupos, pero todos somos grupos que son grupos de interés al final, que tenemos que poder defender nuestros intereses. Entonces yo creo que no sé exactamente, no quiero hacer una reflexión política sobre los fines últimos de la ultraderecha, porque no quiero decir cosas que he leído pero que no he estudiado, pero sí puedo ver lo que eso significa y cómo eso produce estas tensiones tan grandes entre lo que el debate en el espacio público plantea, aparece, claro, construye, y lo que es el país, lo que es la vida de las personas, lo que las personas piensan. A veces uno mira el debate en el espacio público y uno pensaría que es como, hablan de otro país, ¿no? Claro. Están hablando de otro país, sí. ¿Sabes lo que pasa, Katy? Que en esta nueva instalación de nuevos sentidos comunes, que son barreras que se van corriendo respecto a la imposibilidad de cambiar, uno la asocia necesariamente a una suerte de restauración conservadora post-estallido. Y tal como tú nos has explicado, las personas siguen teniendo las mismas tribulaciones, los mismos problemas, las mismas dificultades para llegar a fin de mes, para enfermarse, para envejecer también.
Y sin embargo en la gente no hay un ánimo de movilización. La semana pasada una protesta de la CUT, un paro nacional de la CUT, No, claro. y fue paupérrima la participación. Entonces eso tiende a decodificarse como que la gente está feliz y no quiere que nada cambie. Pero algo pasa, es un agotamiento post-estallido, post-pandemia, es una reacción a la inseguridad ciudadana por la criminalidad. ¿A qué obedece este nuevo ánimo de quedarse en la casa, de no participar, de no marchar, de no protestar? Yo creo que es una combinación de cosas. Yo quiero empezar solamente por decir que no se movilicen las personas, que no participen activamente en algunas cuestiones políticamente, por ejemplo, en términos de acercarse a partidos políticos, no quiere decir que no tengan grados de politización importantes. Lo que pasa es que antes pensábamos que politización quería decir hacer ciertas cosas y lo medimos con militar en un partido, ¿no? Adherir ideológicamente. Pero yo creo que, y es un trabajo que hicimos con Nicolás Ángel Cos y Pablo Pérez Ahumada hace un tiempo atrás sobre esta cuestión de la relación de las personas con la política, que es muy reciente, así que todavía tenemos más cosas que seguir trabajando y publicando en el futuro, pero una de las cosas que encontramos es que no, las personas tienen un alto grado de politización, en el sentido que tienen una concepción de la sociedad en la que están, juicios sobre lo que están, juicios de valor sobre lo que ocurre, ideas de cómo deberían ser las cosas, etc. Hay altos grados, pero no está encauzado. No está encauzado y no está encauzado no solo por los partidos políticos, en general no está encauzado yo diría por varias cosas. Una es un grado de desconfianza altísima a casi todos los actores sociales, incluido a las relaciones intersubjetivas. Hay esta construcción de la desconfianza, mientras más crisis sobre crisis hagas, más desconfianza creas. Pero la desconfianza desanima la adhesión a la colectivo. Claro. Ese es un efecto de la desconfianza. La desconfianza no es solamente contra las instituciones, sino que yo dejo de confiar en cualquier otro y siempre estoy preguntándome cuál será su... ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué ganará con todo esto? O sea, está correlacionado la desconfianza respecto a las instituciones con la desconfianza interpersonal. No es que estén correlacionadas, sino que en el país hoy hay alta desconfianza interpersonal, alta desconfianza a las instituciones, pero cuando es interpersonal, a las instituciones, hay alta desconfianza a la política, no estamos hablando privilegiadamente, por supuesto, a los partidos políticos, pero es a todas estas dimensiones. O sea, la desconfianza es generalizada y por eso quizá uno de los problemas más serios del país es el grado de desconfianza al que hemos llegado, pero ese grado de desconfianza hace que las personas piensan qué va a ganar el otro, me está engañando, qué está haciendo. Y eso desanima porque no hay actores que tengan esa capacidad hoy en el país, esa legitimidad, esa capacidad de arrastre, esa capacidad de producir catexias que llamen de nuevo al encanto, al encantamiento, que llamen de nuevo al entusiasmo, sino que básicamente lo que está colocado ahí es desconfianza y los efectos, yo diría, del desencanto. Claro, pero te agrego dos cosas más, porque tú dices que, Katia, tú dices que las personas, sin embargo, están politizadas en Chile, solo que esa politización no va de la mano de un partido político, y al mismo tiempo, recuerdo cuando conversabas y decías que el tema de la seguridad, que es un tema muy importante en Chile hoy día, que marca mucho respecto de cómo yo ocupo los espacios públicos, hay una suerte de retraimiento, las personas cambian sus hábitos, sus rutinas, salen menos. Tú decías que había ahí un riesgo también importante. ¿Cómo se correlaciona todo eso? Bueno, por eso dices, hay correlación, porque siempre son multifactoriales. Entonces hay un punto que es la desconfianza, que es muy alta. Otra es el grado de desencanto. Es como, yo creo que se puede... todavía no se ha medido lo suficiente el nivel de decepción que han sido el proceso constitucional, o sea, constituyente, los procesos y todo este camino. Claro. El grado de decepción para la población, las esperanzas que se pusieron luego del estallido
y luego del fracaso de la primera intento de producción de una nueva constitución, y luego lo que vino ya fue bastante más apático, la verdad, porque había muy poco entusiasmo en la última parte. Pero todo eso son momentos de desencanto. Entonces hay un momento también de enorme desencanto. Creo que hay una tercera cuestión que yo creo que tomarla completamente en serio. Las personas están cansadas. Y están cansadas porque es muy difícil vivir en situación permanente de movilización política. Y lo que tenemos es una cantidad de elecciones. Desde hace algunos años solo vivimos siendo movilizadas políticamente, ¿no? Y para que tú tengas una vida social, para que tú puedas relativamente calma, para que recuperes energía como todo en la vida, tienes la que política tener... debería ir por detrás, digamos, no tan presente. O sea, sobre todo no llamarte, porque lo que pasa es que cada vez que hay elecciones hay una especie de alteración de la conversación pública y todo se altera. Entonces, hemos vivido de alteración en alteración, de elección en elección, todo este tiempo que es además, o sea, hay agotamiento porque ha sido una situación de excepcionalidad histórica, yo creo, larga, todo este largo proceso. Hay cansancio por toda esta llamada de la política a estar permanentemente participando con un espacio público que no te deja en calma a las personas que viven. Y yo creo otra cosa también que es difícil pensar, pero siquiera mencionarlo, pero ligado a esta cuestión, la temporalidad de las presidencias es tan corta, porque 4 años es muy corto, eso te hace vivir también todo el tiempo, la verdad. Muy rápido, claro. Apenas te instalas ya está pensando en campaña ya para están jugando, no ha subido un presidente, ya están pensando en la siguiente campaña presidencial y te llenan el espacio público de estas discusiones. Y no solo eso, sino que todo el mundo está haciendo, y yo creo que en esta cuestión de que no llegar a acuerdos, seguramente hay una cuestión sobre la fragmentación de partidos, seguramente, pero hay una parte que tiene que ver que es tan corto el periodo presidencial que en realidad... Además sin reelección, porque una solución sería que sea con un periodo con reelección, podría dar un horizonte más largo, claro. Quizá, pero de nuevo tendrías esta idea de que estás a 2 años y uno lo escucha hoy, acabamos de cumplir 2 años, se nos acabó el gobierno. O sea, decir que se te acabó el gobierno, no haces nada. Cuando estás llegando en 2 años, o sea, hay que recordar que uno elige en este país y en cualquiera uno elige un gobierno para que en realidad oriente las acciones del Estado. Y el Estado es un aparato lento. Entonces no estás llegando y cuando recién estás pensando cómo vas a hacer las cosas, cómo vas a reestructurar, no sé si estás pensando, cuando tienes claro hacia dónde tienes que ir o comienzas a generar ciertas políticas públicas, ya te tienes que ir o ya tienes que mostrar resultados. Porque ya está pensando en la próxima elección y la oposición está pensando en la próxima elección. ¿Y cómo muestras resultados si además no tienes mayoría en los parlamentos y cuesta tanto gobernar, no? Pero la gente engancha con eso, porque esto se expresa muy nítidamente en la conducta política de los políticos, que, lo que hemos comentado, además venimos de hablarlo, de la frase altisonante, de cierta histeria de reacción. Pero las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, tú que eres como considerada la mejor oreja de Chile, por la investigación cualitativa. Muy amable. ¿La gente engancha con eso? O sea, ¿se enerva tanto, se crispa tanto como el ambiente político que uno ve? Lo que pasa es que las personas tienen una actitud que es una actitud de desapegarse lo más posible, pero están interesadas por el destino, su destino, y están interesadas por el país. Entonces tú siempre estás oyendo, estás mirando en la noche las noticias si te interesa algo, o en la tele, o estás buscando, o estás escuchando las conversaciones ambiente, o sea que siempre lo vas a captar, porque una cosa es que tú te desapegues y otra es que te desintereses. O sea, que no te entiendas que eso tiene de alguna manera que ver contigo y la producción de emocionalidad y de sentimientos y de afectos es muy alta. Entonces, las personas dicen, y estoy hablando de resultados de investigación cualitativa, que están
muy cansadas de que todo esto es pelea, 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 que se están peleando por cosas chicas, que la acusación más importante, o la perspectiva más importante es una perspectiva de los políticos y las políticas solamente pueden estar ahí por interés y sobre todo por dinero, ¿no? Porque en realidad no sabes que, o sea, no hay cambios que sean sustanciales en las vidas personales, en que se puedan resolver. Bueno, tenemos las reformas no es una cosa menor, las reformas tienen que ver con vidas ordinarias, ¿no? Con el destino de lo que ocurre en tu familia, por salud, por educación, por expectativas de futuro, por cuánto puedes confiar en que en el futuro vas a conseguir darle a tu hijo, no sé, unos horizontes mejores que los tuyos. Bueno, tiene que ver con cosas súper ordinarias. Entonces, yo diría, sí, se desapegan, hay mucho desapego, hay mucha distancia, pero paradójicamente, que yo pensé en un momento que era así, que el desapego significaba que no estaban oyendo, que no estaban construyendo. Y yo me equivoqué porque en las últimas investigaciones que hemos estado haciendo sobre política, no es así. Las personas tienen incluso ideas bastante elaboradas de qué no deberíamos hacer, qué debería ser la política para mejorar, cómo se deberían construir los planes a futuro en el país. Es muy claro cuáles son las demandas. Las demandas en este país de cuáles son las prioridades no se han modificado en los últimos, no sé, las últimas décadas. Siguen siendo las mismas porque no hemos conseguido resolverlas completamente. Hay avances, uno no puede negar que hay ciertos avances, pero lo de fondo, el corazón de esos problemas no se han resuelto. El problema de que si tienes que ir a una escuela municipal, tu destino no es un gran destino, a menos que hayas tenido la suerte de haber llegado con talentos diferenciados, que es solamente una cuestión de fuerza, de suerte, azar, claro, del puro azar, y que tiene que ser completamente distinguido, porque ya los estudios muestran que incluso con eso, tu capacidad de ganar, o sea, tus perspectivas de cuánto vas a ganar en pocos años después, es, no sé, La tiranía del mérito, decía Sandel. Sí. O sea, una promesa que no se cumplió. Sí, pero aquí el mérito es muy importante. O sea, el mérito es un sentimiento de justicia muy importante. Porque a veces el debate sobre mérito lo que trata de poner es como que el mérito es engañoso. Pero aquí las personas creen en el mérito porque el mérito es una herramienta para evitar más lógicas de privilegio, para evitar más abuso y más... a partir de lógicas de privilegio. Entonces las personas están muy, creo que... Pero cuando se dan cuenta que no los lleva a nada... Y entonces viene el desencanto, ¿no? Katia. Pero el desencanto es lo que está ocurriendo desde hace un montón de tiempo. Por eso yo digo, aquí hay grados de desconfianza muy altos, hay grados de desapego muy altos, pero no hay grados de... no se puede decir que las personas no tengan grados de politización, en el sentido que están pensando, están interesadas, entienden que tiene que ver con su futuro, hay conversaciones cruzadas, está presente y tienen una idea de cómo se podrían mejorar las cosas bastante elaboradas. La investigación que nosotros hemos hecho ha sido básicamente sobre sectores populares, es de ahí donde estamos hablando principalmente. Entonces, no, yo diría, hay un conjunto de factores que tienen que ver, como lo había dicho, con desencanto, procesos de desencanto, desapego, agotamiento, y ese agotamiento tiene que ver efectivamente con la manera en que estamos tomando la cuestión política, pero también que nada nos ha cambiado. Cuando yo en el año 2007 hacía trabajo de campo, una de las cosas más importantes era que las personas sentían que su vida estaba completamente invadida por el trabajo, con lo cual muchas cosas que tenían que hacer en la vida moralmente se sentían obligadas a hacer, como por ejemplo cumplir con sus familias. Esas cosas no podían hacerlas, estaban invadidas por el trabajo sin fin. ¿Ustedes creen que eso cambió? No, impresionante. Katia, lamentablemente es que se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, bueno. Realmente, Katia, maravilloso. Mira, con Katia podíamos de verdad conversar mucho rato, toda una tarde
fantástico, porque además tenemos muchos temas que quedaron pendientes, pero por supuesto te vamos a volver a invitar, si es posible, que puedas volver a estar con nosotros. Por supuesto. Katia. Muchas gracias. Y perdona, Alejandra, No, te la debo. está bien, No, está sí, bien. lo que pasa es que nosotros nos cebamos. Sí. Pero bueno. Ya, pues. Gracias, Katia. Gracias a Gracias a todos ustedes, a todas y todos quienes han estado con nosotros en un nuevo capítulo de Descabelladas. Nos reencontramos el próximo miércoles, pues. Y, ojo, no nos olviden en redes sociales, YouTube, Instagram, Spotify y todo, TikTok, donde quieran. Ahí estamos, porque si nos buscan, no se encuentran. Que estén bien. Buenas noches.